Fernanda, para los que no me conocen, soy Fernanda de la Torre, soy servidora en Centro de Vida Lomas en diversos ministerios, soy mamá, soy esposa, así que bueno, pues el Señor me ha hablado en muchas áreas de la vida y en esta serie que se llama Más Gloria de Dios para mi familia, hoy continuamos con la tercera lección que lleva por nombre Guía a tus hijos a la gloria de Dios. Amén. Todas necesitamos saber acerca de este tema porque si bien tenemos hijos o somos hijas de alguien. Así que la posición de hija siempre te va a dar para aprender de atrás y hacia adelante. Bueno, pues para introducción de este tema, vamos a empezar a escudriñar la palabra gloria. La gloria de Dios. Si estoy hablando de que voy a guiar a mis hijos a la gloria de Dios, necesito saber qué es la gloria de Dios. Pues cuando tus hijos van a la escuela y te dicen, oye, tu hijo va a tener una salida este sábado. ¿A dónde? ¿Dónde es ese lugar? ¿Quién va a estar? ¿Qué va a hacer ahí? ¿Qué va a aprender? Siempre como mamá te interesa saber a dónde van a ir tus hijos porque te quieres sentir segura de que es un lugar que es productivo para ellos y que los va a hacer crecer. Entonces aquí es lo mismo. Necesitamos saber, conocer de la gloria de Dios para saber a dónde vamos a impulsar a nuestros hijos, a dónde vamos a guiar a nuestros hijos. Así que si buscamos qué es la gloria de Dios, vas a encontrar diversos significados. La gloria de Dios se encuentra en su naturaleza, en la creación. Vemos los árboles, las nubes, el propio arco iris. Dices, oye, esta creación es gloria de Dios, es gloria de Dios. También lo puedes ver en su presencia. Cuando estamos en CBL, desciende su presencia y dice, se sintió la gloria de Dios en este lugar. Se sintió como una atmósfera, como un estado en el que nos encontramos de paz. Y también lo puedes encontrar manifestado en sus hijos, de tal manera que podemos recibir, vivir y portar la imagen y semejanza a la que nos hizo. Así que cuando el Señor se manifiesta en ti, estás experimentando la gloria de Dios. Amén. Yo creo que todas las que estamos aquí, en su mayoría hemos experimentado por lo menos esos tres significados de la gloria de Dios. Hay más, pero digamos que por el momento y por tiempo nos vamos a enfocar en esas tres. Así que si me ayudan con la primera frase en pantalla, este es el objetivo de guiar a nuestros hijos a la gloria de Dios. El objetivo para tus hijos es que sea su naturaleza vivir en la presencia de Dios para reflejar la imagen y semejanza de Dios con el carácter de Cristo formado en ellos y las virtudes del fruto del Espíritu Santo manifestadas. Allá vamos a llevar a nuestros hijos, a la gloria de Dios. Que sea su naturaleza. Así como hablamos, tú ves la gloria de Dios en los árboles, en el cielo, es por su naturaleza. También tiene que ser naturaleza de tus hijos, que vivan en la presencia de Dios, en esa atmósfera que a veces tú y yo experimentamos, para que puedan reflejar la imagen y semejanza al Cristo formado en ellos y también las virtudes del fruto del Espíritu Santo manifestados en ellos. Todos conocemos esas virtudes del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Amén. Todo esto es a donde vamos a querer guiar a nuestros hijos. Hacia allá vamos. Ya me siento tranquila, ya sé a dónde lo voy a llevar. Y si Jehová es el Padre, es nuestro Padre, tenemos un Padre, Jesús como Hijo es el reflejo de la gloria de Dios. Él refleja, es como un espejo, Él refleja al Padre y refleja su carácter y sus cualidades, mientras que nosotros a imagen y semejanza. Entonces, sabiendo esto, ¿por qué es importante mencionar a Jesús? ¿Sabes por qué? Porque no es suficiente, la ecuación no está completa si tú solamente le inculcas a tus hijos creer en Dios.
Sí, mi hijo cree en Dios. Ah, sí, claro, pídele a Dios que te ayude, ¿no? ¿Sabes qué? Dios va contigo. Pero sabes, cuando todavía estamos apenas acercándonos a conocer a Cristo, las personas tienen muchos significados de la palabra Dios. ¿Qué Dios? ¿Sabes? Tan solo Dios escrito con mayúscula es nuestro Padre. Pero si tú en las escrituras ves Dios o dioses escrito con minúscula, se está hablando de dioses paganos, de otros dioses que existieron y que no son el Dios verdadero. Por eso es importante que en la ecuación de la enseñanza tú le inculques a tu hijo Jesús. Porque si bien dice la palabra que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, o sea Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque si un hijo solamente cree en Dios, puede creer en un creador del universo, puede creer en un ser supremo, puede creer en una energía sobrenatural. Pero sabes, como de esos, el Señor sabía que aquí en la tierra había muchos que querían imitar la magnificencia de Dios. Por eso sabía que podíamos ser engañados. Y Él envió únicamente a su Hijo para que tú y yo y nuestros hijos no nos perdiéramos. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que para empezar a guiar a nuestros hijos, si ya comprendimos de qué se trata llevarlos a la gloria, ahora necesito saber cuál es el camino para guiarlos. Pues es Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ver en la pantalla un esquema que hice brevemente acerca de Jesús y Cristo. Si nos lo pueden poner por ahí. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántas estamos entendidas de ello? Jesús vino a salvarnos. Jesús estuvo en la tierra como tú y yo estuvimos. También sufrió, también padeció, también dijo: ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? Él estuvo como nosotros, como el Hijo de Dios, como Jesús. Pero también tenemos su nombre que después tomó como Cristo. Si pueden poner ahí en la pantalla, Cristo es el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Si ustedes se dan cuenta, en la palabra, en algunos versículos se nombra Jesús, en otros se nombra Jesucristo, en otros Cristo y en otros Cristo Jesús. Aunque parece lo mismo, en realidad son fases de sus virtudes dentro de nosotros. Así que cuando nosotros aceptamos a Jesús, es nuestro Salvador. Nos está salvando ¿de qué? De la muerte eterna, de la ceguera espiritual y de todas esas cualidades, virtudes y bendiciones que teníamos antes de la caída de Adán y Eva. Entonces Jesús es nuestro Salvador. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces cuando tú le inculcas a tus hijos Jesucristo, estás diciendo que Jesús es su Salvador y el Señor de su vida, de nuestra vida y de la de nuestros hijos. Amén. Porque si me regresas a la palabra de Cristo, el Hijo del Dios viviente, las virtudes del Hijo de Dios están formadas en ti. Lo voy a repetir de nuevo porque se nos cambió por aquí en la pantalla. Vamos a regresar a la de Jesús, si me haces favor. Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. Hasta aquí estamos entendidas. Vamos a la de Cristo. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Eso quiere decir que cuando tú decides seguir a Cristo, estás diciendo que has decidido que Dios viva dentro de ti. No solo que te salve de la muerte eterna, sino que además viva dentro de ti. Y que las virtudes de su Hijo sean formadas en ti. Por eso nosotros morimos para que Cristo viva en nosotros con todas sus virtudes.
Entonces nos vamos a la de Jesucristo. Cuando Jesucristo está en nuestra vida, estamos diciendo que es nuestro Salvador y el Señor que gobierna nuestra vida. Entonces es importante que a nuestros hijos los guiemos sobre el camino de Jesús, que mientras lo estén andando van a ir transformándose de tal manera que vivan una vida en Cristo y que el Dios viviente esté dentro de ellos. Amén. De hecho, lo dice Filipenses 3:20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí encontramos el nombre redondeado de Jesucristo, quien me salvó y quien es formado en mí para que yo pueda alcanzar la gloria de Dios. Amén. Ok, vamos al siguiente punto del tema. ¿Cuántas son hijas aquí de alguien? Todas. Todas nacimos de carne. Y yo les quiero preguntar a ustedes que son hijas, ¿a cuántas de ustedes sus papás les fallaron? ¿Cuántas de ustedes sienten que hay algún perdón que darle a sus padres? Que digan: híjoles, que no me educaron como yo hubiera querido, no me cuidaron como yo hubiera querido, no me dieron lo que yo hubiera querido, carecí de oportunidades, carecí de afecto, carecí de amor, carecí de atención, de tantas cosas que si bien pueden ser todas o pueden ser algunas, unas más, otras menos. Pero sabes, sentimos algo a veces por nuestros padres. Y yo te voy a preguntar, ¿cuántas de aquí tienen hijos? Varias. Y si aún no tienes, vas a tener, en el nombre de Jesús. Y ahora yo te quiero preguntar, tú como mamá, ¿cuántas veces te has equivocado con tus hijos? ¿Sabes? Viene el primer consuelo. Dios sabía que nos íbamos a equivocar. Dios sabía que nos íbamos a equivocar, así que nos dejó una palabra escrita en su palabra en Malaquías 4:5 que dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este versículo nos da una promesa, pero también nos da una advertencia. Dice que en un tiempo, antes de que Jesús venga por nosotros y venga por segunda vez, en un tiempo va a haber una reconciliación familiar. Aquí dice que la promesa es que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Si te das cuenta y escudriñamos la palabra, habla primero de los padres. Volver el corazón de los padres hacia los hijos. Eso quiere decir que primero tu corazón va a ser transformado, tratado y formado en Cristo para que esa gloria de Dios se manifieste y tú puedas guiar a tu hijo a esa gloria. Amén. Por eso estamos aquí. Por eso es un tiempo en el que el Señor nos está afirmando en la gloria, porque nos está trabajando, nos está formando, forjando, porque viene esa generación que seguirá siendo transformada por Cristo. Amén. Y después dice: y el corazón de los hijos hacia los padres. También está hablando primero de ti, porque si tú tuviste circunstancias con tus papás, tu corazón también va a volver al de tus padres. Tú debiste haber vivido primero el volver tu corazón al de tus padres para que tus hijos vuelvan su corazón al tuyo. ¿Por qué? Porque tú naciste primero. Porque sigues en el árbol genealógico, ¿sabes? Entonces viene la advertencia: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No sea que yo venga, no sea que Dios no te agarre confesada, hermana.
Así que hay una promesa muy grande y que nos trae paz, pero también hay una advertencia que dice: toma tu lugar, toma tu postura, toma tu responsabilidad, toma tu acción de ser transformada por Cristo, porque grandes cosas van a suceder entre tú y tu familia. Amén. Entonces hay que tener esto en cuenta. Y es importante tomar esa postura porque, ¿qué pasa? Nosotras no podemos guiar a nuestros hijos hacia un lugar que no hemos vivido. No podemos guiar a nuestros hijos a la gloria de Dios si nosotros no hemos ido a la gloria de Dios. Si nosotros no reflejamos la gloria de Dios, si nosotros no conocemos la gloria de Dios, si no la hemos experimentado, ¿cómo le voy a decir que vaya? Por ejemplo, cuando tenemos a nuestros hijos chiquitos, yo te guío, vamos al baño, yo te digo cómo, así, así, así. Toda nuestra formación se trata de instrucciones y de facilitarles el proceso porque tú ya lo viviste. Guiar es enseñar. Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos el camino si nosotros no lo hemos transitado? No sé si te ha pasado de que va el papá y va el hijo y a ver, vamos hijo, ok papá, ahí vamos. Y ya llegando a un lugar le dice: a ver hijo, tú primero. ¿Cómo yo papá? Tú primero. No, tú primero hijo. No, pues tú primero, ¿no? Porque el que va primero, entonces yo te guío papá, ¿no? Entonces, si estamos hablando en este momento de que nosotros vamos a guiar, nosotros debemos ir por lo menos pasos al frente, pasos vividos, experimentados y revelados en nuestro corazón para poder guiar a nuestros hijos a la gloria de Dios. Amén. Ok. Dice en Mateo 15:14, es fuerte: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. La palabra lo dice. Si nosotras no queremos abrir nuestros ojos, si no queremos voltear nuestros ojos a Cristo, estaríamos ciegas y no podemos guiar a alguien que también estuviera ciego. Por eso es importante que abramos nuestros ojos para poder decirles a ellos cómo abrir los ojos. Amén. Dicen que los hijos son el reflejo de los padres, ¿sí o no? Hijo de tigre pintito, dicen por ahí. Yo veo a mi hija y cada vez que me responde de una manera, yo digo: son palabras de mi esposo. Y cuando mi esposo a veces ve unas caras que pone mi hija, mi esposo dice: te estoy viendo a ti. ¿Sabes? Porque los hijos absorben todo, imitan todo, cada palabra. De hecho, yo le digo a mi hija: ¿te cargó? Sí. Y cuando ella quiere que la cargue, me dice: ¿te cargó? ¿Por qué? Porque evidentemente aún no sabe conjugar los verbos y no dice: ¿me cargas? Porque imitan todo de nosotros. Así que si Jesús es el reflejo del Padre, nosotros somos el reflejo de nuestros hijos antes de que conozcan a Cristo. ¿Qué estamos reflejándole a nuestros hijos? Es simple: obediencia o desobediencia. Punto. Obediencia o desobediencia, porque las familias regularmente tienen problemas por rebeldía de los hijos, porque rebeldía engloba muchas cosas. No llega temprano, llega tarde, no se quiere levantar, o sea, quiere hacer todo en contra. Es rebeldía. Y la rebeldía es desobediencia. Esa desobediencia, ¿de dónde viene? Del reflejo de sus padres. ¿Qué le estamos reflejando a nuestros hijos? ¿Obediencia o desobediencia? Evidentemente, desobediencia nos ha traído problemáticas por las cuales hoy sentimos la necesidad de buscar a Cristo. Pero, ¿sabes? Necesitamos afirmar en nuestro corazón que vivir en obediencia es vivir bajo la bendición de Dios. Bajo la bendición de Dios.
la bendición de Dios. Punto siguiente. Dice en Génesis 1:28, si lo tienen por ahí en pantalla: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a escudriñar esta palabra y dice: y los bendijo Dios. Hasta ahí. Y los bendijo Dios. Si te das cuenta, primero dice la palabra bendijo y luego dice el nombre de Dios. Eso quiere decir que la palabra de bendición fue la primera palabra que el Señor expresó a sus hijos. Nos bendijo. Nos bendijo. La palabra ni siquiera dice y Dios los bendijo. Dijo y los bendijo Dios. Qué importante es escudriñar la palabra. Y nos dio instrucciones: fructificad y multiplicaos, que demos fruto y nos multipliquemos, que llenáramos la tierra, que la sojuzguemos y la señoreáramos. Eso quiere decir que ya nos había dado de antemano poder y autoridad para ejercerlo. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos ese poder y autoridad para ejercerlo sobre nuestros hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron y todo eso se derrumbó. Se derrumbó nuestra autoridad, se derrumbó nuestro poder, se manifestó nuestra voluntad revelada de decir: porque yo soy tu madre, porque así debe de ser, porque ya no había explicación, sino una posición disfrazada de poder y autoridad. Pero la posición no garantizaba nada. Necesitabas la bendición de Dios para tener activo ese poder y autoridad sobre tus hijos, sobre tus generaciones, cuando ellos llenaran la tierra. Amén. Sin embargo, Adán y Eva pecaron, perdimos todo. Y en esa pérdida el Señor tuvo un segundo chance, una segunda oportunidad para nosotros. ¿Con quién? Con Noé. ¿Cuántas han leído acerca del diluvio? La humanidad se había deshecho de tal manera que el Señor dijo: vamos a empezar otra vez. Y vamos a Génesis 9, que dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Les dijo lo mismo. Vamos de nuevo, los bendigo. Los bendigo, por favor. Y la palabra bendición, entre diversos significados que tiene, por ejemplo, bendecir es bendecir. También bendición significa habilitación. Cuando tú tienes la bendición de Dios, tienes habilitación, tienes activación. ¿Cuántas veces has tenido cosas en la vida, circunstancias, el chip de tu celular? Que oiga, es que lo tiene que activar. O sea, aquí está el chip, pero no está activado. Hay cosas en la vida que se tienen que activar. Y lo que activa nuestra vida es la bendición de Dios. Entonces, si nosotras vivimos en desobediencia, nos estamos privando de la activación y de la habilitación de Dios a nuestra vida. Por eso, vivir bajo obediencia de Dios nos permite vivir bajo bendición, bajo ese diseño que Él había creado para nosotros desde el principio, de tener poder y autoridad sobre tantas cosas, entre ellas nuestros hijos. Así que, sabiendo esto, ¿quién quiere perder el tiempo desobediendo al Señor? Nadie. Nadie. Por eso, cuando te revele el Señor algo, hazlo, aplícalo. Y no te voy a decir que si lo aplicas ganas tiempo. El Señor restituye el tiempo y ya no hay tiempo perdido. Pero si tú continúas en desobediencia hacia el Señor, el tiempo se extiende.
Si algo te llevaba 10 años, te puede llevar muchos más. Por eso es importante y con urgencia atender las indicaciones de Dios, que ya estaban desde su diseño principal, para retomar esa imagen y semejanza con la que nos había formado. ¿Quién la quiere? Yo la quiero. Qué importante. Les voy a platicar cómo yo me sentí activada, me lo reveló el Señor cuando me casé. ¿Sabes? Yo nací en cuna cristiana, siempre viví siendo cristiana, en cultura cristiana, costumbres cristianas. Pero, ¿sabes? En mi juventud, pues como todo, me fui por la tangente y después en un tiempo el Señor me dijo: te me regresas porque tú eres de mí, ¿no? Entonces, después de que viví tantas cosas en el mundo, hubo tales transformaciones que les iré contando más a detalle más adelante, pero conocí a mi esposo. Cuando yo conocí a mi esposo, el Señor ya en mi corazón transformado me dijo: es Él, no tuve duda, con Él me tenía que casar. Y sabes, muchas personas afuera primero quieren experimentar el resultado de las bendiciones para comprobarlas antes de decirle que sí al Señor. Es decir, por eso primero se van a vivir juntos para ver si funciona. Primero que me compre una casa, primero que demuestre que puede mantenerme, primero quieren vivir las recompensas de la bendición. Pero eso no se puede, porque la bendición es una activación. Es una activación. Es como si tú quisieras comprar el chip del teléfono. Oiga, pero demuéstreme que sirve. Pues primero necesito activarlo. Es lo mismo, no se puede probar a Dios en eso. No se puede probar a Dios en eso. Entonces, cuando el Señor me dijo: Víctor va a ser tu esposo, honestamente no cuestioné nada. No cuestioné sus ingresos, no cuestioné su profesión, no cuestioné nada. Porque, ¿sabes? Probablemente eso no signifique nada, lo que él era y lo que yo era antes del pacto del matrimonio. Cuando tú decides hacer un pacto con el Señor, estás activando tu vida, estás dando tu corazón para que el Señor active todo en tu vida. Y entonces, después de casarme, se activa el hombre proveedor para mi casa, que era mi esposo. Y entonces se activa la mujer idónea, que no existía en mí porque no estaba casada. Se activa hasta que me caso. Y entonces se activa esa posición que el Señor nos dio como ayudas idóneas. Pero todo viene desde que yo decido hacer un pacto con el Señor y mi esposo también. Por otro lado, viene mi hija, quedo embarazada. Evidentemente, cuando ya hay una concepción en tu vientre, ¿qué se empieza a gestar? La leche materna. La leche materna no se activa si no hay una concepción en el vientre. Hay una activación. ¿Sí me explicó? Y también cuando nació mi hija, el día 1 orábamos mi esposo y yo: Señor, bendícenos, porque no sé si va a llorar, ¿qué voy a hacer? ¡Ah! Te voy a decir por qué, porque en nuestro caso no fue de que mi mamá nos fuera a cuidar a la casa o mi suegra fuera a cuidarnos. No, nosotros nos cuidamos entre sí. Pero el Espíritu Santo nos cubrió en entendimiento, nos cubrió en activación para entender las necesidades de la bebé. Eso quiere decir que yo entendí, por gracia de Dios, que cuando mi hija lloraba, tenía hambre. Punto. Nada más. Probablemente tenía frío o probablemente tenía calor, pero la razón principal de que ella llorara era hambre. ¿Y qué te dice la gente? Ay, salió bien chillona. Ay, salió bien enojona. No, que no se duerma contigo porque si no, se va a acostumbrar y no. ¿Sabes? Cuando la ponía en la cobijita así, una persona me dijo: no la amarres así porque luego se hacen muy torpes. O sea, cosas que dices, el mundo está hecho para separar a los hijos de la paternidad, a los hijos de la maternidad. Está hecha para dividir.
pero en el modelo de Dios está hecha para depender. Nosotros dependemos de Jesús y sin Él y separados de Él, nada podemos hacer. Nada. Nuestros hijos necesitan ser nutridos. Porque tú y yo un día tuvimos hambre. ¿Y sabes de dónde fuimos alimentados? Del pan vivo que desciende del cielo. ¡Ah! Estuvo bueno. Los hijos necesitamos estar en constante nutrición. Tú y yo dependemos de Cristo, dependemos de su palabra, dependemos de Él para estar nutridas. ¿Qué tanto dependen nuestros hijos de nosotras para estar nutridos? Y no se trata de solamente de que le des pollo, se trata de que le des palabra de vida. Por eso es importante que tus hijos estén cerca. Nada de que no, ya vete, no, ya vete. Porque esa separación, ¿qué hizo? Que si tú no eras la que lo nutría, alguien más lo estaba nutriendo allá afuera. ¿De qué? De dioses, de ideas, de creaciones, de ser supremos, de protecciones paganas. Por eso, si tú eres una mamá que está en Cristo, que ha experimentado la gloria de Dios por obediencia, entonces tú tienes que darle a comer a tu hijo como nutrición espiritual. Qué importante nuestra posición y qué importante nuestra postura como mamás. Así que dicen que la edad más dolorosa es la adolescencia, pero ahora resulta que hay una preadolescencia. Y ahora resulta que también en los niños chiquitos hay una preadolescencia. Y yo te voy a decir algo, no hay ninguna edad más dolorosa que la que estás viviendo por estar desnutrido. Estar desnutrido duele. Eso es lo que duele, estar desnutrido. Pero si tú tienes a un niño, a un adolescente, incluso a un adulto que está bien nutrido espiritualmente, no va a tener deformaciones en su carácter. Va a tener el carácter de Cristo formado en él, que entre otras virtudes le da el dominio propio para enfrentarse a las adversidades de este mundo. Y aparte la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Así que no se trata de berrinches ni rebeldía, sino del reflejo de los padres por estar sueltos de Dios. ¿Estás sujeta a Dios o estás suelta de Dios? Amada, no es casualidad que estés aquí. Y en un puntito de la vida vas a tener que sujetarte a Dios. Y no porque tengas, sino porque te ha llamado y te ha traído y te dice, tú eres mía, tú me perteneces porque tú oraste, tú clamaste mi nombre y ahora no te vas a salir. Amén. El nombre de Dios lo dice. Uno de tantos nombres de Dios, Adonai, Elohim, Shaddai, Jireh. Encontramos el nombre Shaddai. El nombre Shaddai de Dios Todopoderoso también está relacionado a un Padre que nutre, que nos bendice para supervivencia. Así que nosotras tomamos de Él, nos alimentamos de Él. ¿Para qué? Para que nosotras a su vez podamos alimentar y nutrir a nuestros hijos. Mantente viviendo bajo la gloria y la bendición de Dios. La obediencia no es algo que tú tengas que hacer. La obediencia es un resultado, es un fruto de que tú decidiste seguir a Cristo. Si tú decidiste seguir a Cristo, se nota. Si tú no decidiste seguir a Cristo, también se nota.
Se nota, amada. Y cuando más estamos en el Espíritu, lo notamos cada vez más. Se nota en el rostro, se nota en tus ojos, se nota en tu piel, se nota en tu manera de hablar, de expresarte, incluso de caminar. Se nota. Así que la obediencia es un fruto que trae bendición a tu vida porque decidiste seguir a Cristo. Así que pregúntate dónde estás para saber qué le estás reflejando a tus hijos. Amén. Si tú me puedes regresar la primera frase, Elías, por favor, si eres tan amable. Ahora vamos a hablar de ti. Si tu naturaleza es vivir en la presencia de Dios para reflejar la imagen y semejanza de Dios con el carácter de Cristo formado en ti y las virtudes del fruto del Espíritu Santo manifestadas en ti, espera en Dios que Él va a cumplir la promesa para tus hijos. Por eso había una promesa y una advertencia. ¿Sabes? A cierta edad, los hijos toman sus propias decisiones. Como les platicaba, yo nací en cuna cristiana, papás cristianos. Toda la vida fuimos a la iglesia en una cultura cristiana. Después me fui por la tangente y volví. ¿Y sabes por qué volví? Porque en esa cultura cristiana, mi mamá a mis 23 años me dijo: Fernanda, este sábado y el otro, me dejas todo lo que tienes que hacer. Te vas a ir a bautizar a la iglesia porque si no, no vas a entrar al reino de los cielos. Y yo, mamá, tengo 1000 cosas que hacer. No, espérame, por favor, es que lo tienes que hacer. No me dejas tranquila como mamá. Necesito saber que vas a entrar al reino de los cielos. Y pues dale que voy al curso de bautizo. Y yo pues en un modo apático diciendo, pero ¿por qué? Porque es necesario. Pero bueno, mi mamá me está diciendo y aquí estoy obedeciendo a mi mamá. Total, me bautizo y en el tiempo hoy me doy cuenta que aunque yo no tenía la convicción y la revelación de lo que era el bautizo, de todos modos la oración fiel de mi papá y de mi mamá se cumplió para que yo me bautizara y no solo entrar al reino de los cielos, porque no tenemos garantía de eso hasta que nos vayamos, sino que, ¿sabes qué? El Señor me apartara durante toda mi rebeldía juvenil. No sabes de las que yo te contara hoy que dijera, de la que me salvó. Pude haber caído, pude haberme hecho, pude haberme destruido. Pero ¿sabes? Tu oración como mamá no regresa vacía. El Señor es fiel con su promesa. Y si tu corazón está bien afirmado en el Señor, de antemano, aunque tu hijo aún no tenga la revelación, está viendo por él, está cuidándolo, está enviando ángeles, porque un día él va a volver. Amén. Un día le dije a mi mamá que me sentía tan mal después de haber terminado algunas circunstancias en mi vida. Me sentía tan mal que necesitaba bañarme por dentro, que necesitaba como tomar mucha agua o pararme en una regadera con la boca abierta y ser limpia por dentro. Y mi mamá me dijo, tienes que ir al seminario de sanidad y liberación que hay en CBL. ¿Cuántos han tomado ese seminario? Tómenlo, porque cuando vine a ese seminario, el Señor sacó toda la porquería de mí. Sacó todo el resentimiento, la tristeza, la decepción, todo lo que como jóvenes nos enfrentamos. Todo. Y después de eso, mi mamá tenía una Biblia que era tan interesante, porque tenía traducción hebrea, etcétera. Esa Biblia fue tan interesante para mí que se la robé. Le robé su Biblia a mi mamá. Y mi mamá me dijo, es que es mi Biblia favorita, ¿qué te pasa? No, bueno, pero pues mi mamá, si eso la va a llevar al Señor, tómala, ráyala, píntala. ¿Sabes? Yo ya agradezco tanto que mis papás hayan orado por mí, que no se hayan cansado de orar por mí,
porque ellos me trajeron a CBL. Y sabes, con todas las herramientas que el Señor da en esta casa, con esta doctrina, estas enseñanzas, el Señor te va guiando con lazos de amor a esa transformación que hace que veas su gloria manifestada en lo que pasa en tu vida. Y como les he platicado, aquí en CBL conocí a mi esposo. Aquí. ¿Y sabes por qué? Por la promesa que Dios le hizo a mis padres. Por eso es importante que no te canses de orar por tus hijos. No te canses de orar por tus hijos. Porque un día verás la gloria de Dios manifestada en ellos. Y sabes, un día mi papá nos pidió perdón como hijos y me dijo: Fernanda, perdóname por no haber sido el papá perfecto. ¿Y sabes yo qué le contesté? Por eso lo que te digo es que tú ahorita como posición de hija también tienes algo que hacer. Le contesté a mi papá: papá, fuiste el papá perfecto. Y no por todo lo que no me diste, o no por todo lo que me regañaste. Fuiste el papá perfecto porque me enseñaste a Cristo. Y sabes, es algo que yo lloro hoy en la vida. Porque hoy Cristo es el centro de nuestra mesa. Cristo es también nuestra sobremesa. Y no sabes qué alegría me da poder sentarme con mis papás y hablar de Cristo por horas. Escudriñar la palabra, transmitirnos la revelación, que mis papás puedan acudir a mis hermanos y a mí a decir: miren lo que me reveló el Señor, y viceversa nosotros: mamá, mira lo que me reveló el Señor, papá, mira lo que me reveló el Señor. Y que haya una reconciliación familiar por el Espíritu de Dios, que decidimos cada uno en su propia decisión que morara en nosotros. Tenemos que crear ese vínculo, pero todo empieza cuando nosotras decidimos vivir en la gloria de Dios. Amén. Te voy a dar una guía práctica para guiar a tus hijos a la gloria de Dios, que fueron las que yo describí tan solo con mi hija de 3 años. ¿Cuánto más ustedes pudieran ver en el comportamiento de sus hijos? Que para mí fue súper importante. La primera, no las tengo escritas, pero se las voy a decir. Los hijos necesitan ser nutridos de palabra y acciones vivas. De palabra y acciones vivas. Sabes, si tu hijo te ve adorando, si tu hijo te ve orando, se va a crear una cultura del reino en tu casa. Y esa cultura va a permear en ellos. Imagínate si la violencia le enseña a los hijos y por eso son rebeldes allá afuera. ¿Cuánto más con poder y autoridad y vida de Dios si tú en tu casa tienes acciones y palabras vivas, palabras de bendición, palabras que adoran y exaltan el nombre de Cristo Jesús, el nombre de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Por eso es importante que no solo haya una cultura en tu casa de creer en Dios, porque ya vimos que hay muchas maneras donde el enemigo engaña, pero si hay una cultura de Cristo en tu casa, esa cultura se va a permear, esa cultura es viva y un día va a ser activada en tus hijos cuanto menos te des cuenta. Amén. La siguiente es que los hijos necesitan estar cerca de ti. Necesitan estar cerca de ti. No los encargues tanto. No busques actividades extracurriculares con el fin de que te libres de ellos. Más bien sí deben tomar actividades, deporte, otras, inglés, matemáticas, etcétera, pero sabes que de inmediato regresen a ti. Que de inmediato regresen a ti, porque necesitan seguir siendo nutridos por la fuente. Y esa fuente, antes de que ellos conozcan a Dios, eres tú. Tú eres su primer acercamiento a la gloria de Dios. Amén. Los hijos necesitan enfoque y dirección. A veces cuando mi hija llega de la escuela, pues dije: tiempo libre, haz lo que quieras. O sea, puedes ponerte en el iPad, puedes brincar, salir, te abro la ventana, mira el balcón. Pero sabes, aún así
necesitamos enfoque y dirección para los hijos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En los tiempos libres pon retos y asómbrate con ellos de sus logros, dependiendo su edad. Busca qué retos ponerle. Por ejemplo, yo a mi hija pequeña le digo, tráeme todas las hojas de color rosa. Entonces ella está trayendo todas las hojas de color rosa. Tiene una tarea, tiene un enfoque, tiene una dirección. Hojas de color rosa. Y cuando trae todas las hojas de color rosa, ¡wow! ¡Wow! Porque en esos momentos es donde se empieza a generar esa aceptación como hijos. No rechazo de padres, hazte para allá, quítate, no, al rato, ¿sabes? Esos pequeños detalles alejan a los hijos. Pero si tú necesitas hacer una actividad, dile, tráeme las cosas rosas. En su edad, tú identifica qué puede ser con tus hijos para que cuando regresen, tú los reconozcas. Es el primer reconocimiento que tienen como acercamiento a la aceptación que Dios tiene para sus hijos. Amén. La siguiente es que los hijos necesitan los 5 lenguajes del amor. ¿Quién ha leído ese libro? Está buenísimo, está buenísimo. Tiempo de calidad es el primero. Contacto físico es el segundo. Regalos es el tercero. Palabras de afirmación es el cuarto. Y actos de servicio es el quinto. Si bien dice los 5 lenguajes del amor, ¿quién es el amor? Dios. Eso quiere decir que en estos lenguajes el Señor siempre te ha manifestado su amor. Él ha tenido tiempo de calidad contigo. Amén. Tiempo de calidad, contacto físico, regalos, palabras de afirmación y actos de servicio. Estos lenguajes del amor el Señor los ha tenido contigo. Es tiempo de que nosotros se los demos a nuestros hijos y ellos estarán envueltos en una atmósfera dentro de tu casa de amor. Y si hay amor en tu casa, afuera no les hace falta nada y no tienen que buscar en otro lado el amor, el afecto, la aceptación, los regalos, los detalles que ve tú a saber quién viene y les da y con qué intención. Desde ahí estamos afirmando a nuestros hijos en el amor. Amén. Siguiente punto, los hijos necesitan aceptación, no negación. Hay que cuidar nuestra manera de hablar, más bien hay que transformar nuestra manera de hablar. Como bien dijimos, por la caída de Adán y Eva muchas cosas se deformaron, entre ellas nuestro lenguaje. Antes de Cristo todo nuestro lenguaje está hecho para rechazar, para juzgar, para criticar, para ofender, para menospreciar. Esos son rasgos de la antigua naturaleza pecaminosa que el Señor quiere eliminar de ti si tú decides seguir a Cristo, vivir en la gloria de Dios y bajo su bendición. Tu lenguaje cambiaría. Cambia tu lenguaje. Por ejemplo, mi hija me dice, mamá, quiero galleta. No, ya te comiste 3, ya no. ¿No? Siempre como que no. ¿Por qué? Porque soy tu mamá. Estamos hablando de mal lenguaje y aparte postura disfrazada de poder y autoridad que no hay, no existe, ¿no? Por eso los hijos, ay, es que no amo a mi mamá porque siempre me dice que no, ¿no? Obvio, por eso vienen los conflictos. Pero si cuando mi hija me dice, mamá, quiero galleta, sí, mañana. Sí, claro que sí, mañana. Ajá, sí, claro que te voy a dar claro, la galleta sí, mañana, no ahora, ¿no? Entonces pones la aceptación, pero seguida del no. Sí, mañana, no ahora. ¿Por qué? Porque ahora resulta que todos los niños son de cristal, que ya no les puedes decir nada, que no los puedes regañar porque se sienten, se emocionan. No se trata de eso. Se trata de que nosotras transformemos nuestro pensamiento
para que se transforme nuestro corazón y de nuestra boca abunde palabra de aceptación, de amor, que guía, enseña e instruye al niño. Amén. Por ejemplo, mamá, quiero llevar este juguete a la escuela. Sí, el viernes. Recuerda que el viernes puedes llevar uno. ¿Sí me explico? Cambia. Mamá, me quiero pintar las uñas. ¡Súper! El sábado te las pinto de rosa, porque recuerda que a la escuela no se va con uñas pintadas. ¿Dónde hubo un no? ¿Dónde hubo una negación? ¿Dónde hubo un rechazo? No lo hay. Hay una guianza. Voy a guiar tus pasos. Porque si bien comer galletas no es malo, llevar juguetes tampoco y pintarse las uñas tampoco, pero hay un dónde, hay un cuándo, hay un cómo, un por qué y un para qué. Entonces, cuando nosotros como padres vivimos bajo la obediencia de Dios, el Señor pone nuestra vida en orden, pone nuestras indicaciones y nuestras instrucciones en orden. Y ese orden trae un resultado, y es que tú tengas el corazón de tus hijos. Amén. Los hijos necesitan bifurcación. ¿Alguien había escuchado esa palabra? Bifurcación. Bifurcación es cuando tú vas en una carretera y en un punto se hace una Y y vas para acá o vas para acá. Vas para la derecha o vas para la izquierda. Dos caminos que elegir, pero pues tienes que irte por uno. Eso es una bifurcación. Los hijos necesitan una bifurcación. ¿Por qué? Porque en el mundo encontramos el bien y el mal. Ellos necesitan elegir lo que es bueno y estar pendientes de identificar lo que es malo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Separarlos y apartarlos de la maldad, igual en positivo. Por ejemplo, cuando mi hija desobedece, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás castigada? No. Pues no hay manera, porque no es un lenguaje del reino. No hay manera de que tengamos un resultado de obediencia, porque no es un lenguaje como el Señor nos hablaría. No hay poder y no hay autoridad. Pero cuando mi hija desobedece, le digo, oye, tú no eres así, repite conmigo. Yo obedezco a papá y a mamá. A lo mejor ella no lo entiende, pero su espíritu sí. No le pido que lo entienda en ese momento, pero es sembrar la palabra viva en su corazón, la palabra hablada, la palabra de bendición que está escrita en la Biblia. Entonces, así como un día tuvo que aprender a decir mamá, 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 hay que enseñarle a decir yo obedezco, yo soy obediente. Hay que sembrar, mas no negar sin razón alguna. Entonces, lo mejor que puedes hacer, que es mi último punto de la guía, es enseñarlos a orar. ¿Cómo los vas a enseñar a orar si tú oras? Yo te quiero hacer la pregunta, ¿ustedes cuando están a la mesa oran por los alimentos? La verdad. No diario, hay que hacerlo un hábito. Hay que hacerlo un hábito, primero porque hay que ser agradecidos, hay que reconocer, hay entre tantas cosas que tenemos que hacer antes, es una cultura que se establece en casa, de orar. Entonces, algo que satisface en gran manera mi corazón es que de las primeras palabras que le pude sembrar a mi hija es decir amén. Y que amén es la respuesta a la frase en el nombre de Jesús. Cuando yo digo en casa y afuera y en todos lados, en el nombre de Jesús, amén. Porque es en automático, porque es una siembra que va a ser cultivada, que va a ser cosechada en lo que Dios quiera hacer con ella. Pero sembramos como padres. Pero independientemente de orar, como te decía, el nombre de Dios, hay muchos dioses. Orar también hay muchos tipos de oración, rezos, mantras, escritos de no sé cuántas cosas. Pero lo importante es que tú le dejes a tus hijos que en sus oraciones siempre deben decir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque donde ellos invocan al nombre de Jesús,
el Señor está ahí con ellos. El Señor se manifiesta. Activan al Señor en su vida por clamar con una palabra que probablemente no entendían, pero que venía por promesa de sus padres. ¿Y por qué? Porque cuando ellos invocan el nombre de Jesús, hablamos de que Jesús es el reflejo de la gloria del Padre. Y aunque ellos se equivoquen, aunque ellos pequen, si tienen el hábito o tienen la costumbre o la tradición de orar e invocar el nombre de Jesús, amada, los habrás guiado a la gloria de Dios. Amén.